El miércoles pasado yo compartí un tema, bendecidos para bendecir, y yo les decía a los hermanos que Dios es un Dios que se complace en bendecir a sus hijos en todas las áreas de nuestra vida. Dios siempre le place bendecirnos, pero no solamente para que nosotros disfrutemos sus bendiciones, sino también para que nosotros podamos bendecir a otro con lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado la salvación, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor porque son salvos, porque no van a ir al infierno, porque van a ir al cielo, allá donde Jesús está preparando un lugar para nosotros? Nosotros estamos muy agradecidos con el Señor por nuestra salvación, pero también es bueno que nosotros podamos compartir esa bendición con los que todavía no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Yo quiero compartir un tema y es algo similar, y quiero hablar sobre transformados para transformar. Y vamos a leer un pasaje para introducción, Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, o sea, al final. Amén. Mire qué chispa de los hermanos de proyecciones. Amén. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. En la Biblia nosotros encontramos la historia de muchos hombres y muchas mujeres que fueron transformados por el Señor para un propósito específico. Usted recuerda la transformación que Dios hizo en Abraham para ser Abraham. Antes Abraham se llamaba Abram, que quiere decir Padre enaltecido. Pero Dios hizo una transformación en su vida porque por medio de él quería transformar al mundo con la bendición que Dios le había depositado a él. Y le puso Abraham, que significa Padre de multitudes. Así que Dios siempre tiene un propósito específico por el cual Dios transforma al hombre. Usted se recuerda de alguien más, como por ejemplo Saúl, que la Escritura dice que el Señor mudó su corazón, ¿verdad? Y estaba una compañía de los profetas y Saúl se fue a meter allí, y después que Dios lo visita de una forma extraordinaria, dice que Saúl estaba profetizando también con todos los profetas. Pero el asunto era que Dios no solamente quería que Saúl profetizara, no solamente por eso le mudó el corazón, sino le mudó el corazón para que este hombre fuera un instrumento en las manos de Dios, porque Dios había pensado que Saúl fuera el primer rey de Israel, para que él fuera un sirviente del Señor. Con ese propósito Dios lo transformó, y Dios siempre quiere transformar al hombre. Por ejemplo, si pensamos en el apóstol Pablo, lo transforma el Señor de un perseguidor de la iglesia, de alguien que odiaba a los cristianos, de alguien que aplaudía cuando mataban a los hermanos, y lo transforma el Señor, le cambia su corazón, y este hombre se vuelve un hombre de testimonio del Señor, de dar a conocer el nombre de Jesús con todos los gentiles y con las autoridades. Así que Dios no solamente quería transformar a Saulo para su salvación,
sino que Dios también tenía un propósito más específico para con él, y era que él fuera un agente de transformador de las personas. Así que lo fue en aquel tiempo, y sus escritos todavía nos siguen hablando a nuestro corazón. También usted se recuerda del endemoniado ganadero. No es ganadero, ¿verdad? Como a los que nos gusta la carne siempre pensamos en eso, ¿verdad? Pensamos que el endemoniado era ganadero, pero realmente no era ganadero, era gadareno, porque era de la región de Gadara. Este hombre, usted se imagina la transformación que Dios hizo en este varón. Un hombre, dice, que tenía una legión de demonios. No sé cuántos tenía usted antes de venir a Cristo, pero por la carita que tiene parece que tenía muchos, fíjese. Le iba llegando un poquito al endemoniado gadareno, ¿verdad? Pero el Señor hace una obra perfecta. Dice la Escritura que a este hombre lo ataban con cadenas y con grillos y los hacía pedazos, y era el temor de toda la comunidad. Era un hombre que espantaba a todos, pero desde su encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Hermanos, es que cuando Cristo Jesús llega a la vida de uno, lo cambia radicalmente. El cambio empieza en el corazón. Y dice que todos se asustaron cuando ya estaba vestido en su cabal juicio, y este hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice, está la historia en Mateo 8, vuelve a tu casa, le dice el Señor, ¿verdad? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vea, el propósito de Dios no solamente era de sacarle todo el montón de demonios y que este hombre estuviera en su juicio cabal, sino que el propósito de Dios realmente iba un poco más allá. Y es que Dios quería, el Señor Jesucristo quería que él diera testimonio de Jesús en su casa y en todos los lugares donde a él le conocía. Así que Dios tiene propósitos específicos cuando cambia la vida de las personas. Vamos a centrarnos hoy en la transformación que Dios hizo en Pedro. Vamos a ver algunos pasajes ahí de la Escritura. Y la Biblia al menos yo encontré 4 facetas en la vida de transformación del apóstol Pedro. Por lo menos 4 facetas puedo yo ver en la vida de transformación del apóstol Pedro. Número 1, la Biblia nos muestra en Pedro el discípulo de entrega total. Lea conmigo Marcos capítulo 1, versículo 16 y 10 al 18. Andando, dice, está hablando de Jesús, junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y vea el versículo 18, dice, y dejando él luego sus redes, ¿le qué? Le siguieron. Pedro nos muestra aquel cristiano que tiene una entrega total, porque el Señor no recibe de nosotros una entrega a medias. El Señor es radical. ¿Estás conmigo o estás contra mí? El Señor realmente nos habla a nosotros, así como le llamó a Pedro, y realmente Pedro tuvo acá una percepción espiritual tremenda, porque me llama la atención. Usted se imagina aquel hombre que pasa por ahí cerca de donde ellos estaban con sus barcas y sus redes, que era Jesús, el Hijo de Dios, y cuando lo vio le dice solamente, Pedro, ven y sígueme. Y la Biblia dice, al instante Pedro dejó sus redes y dejó su trabajo y le siguió juntamente con su hermano. Así que Pedro nos muestra al cristiano de una entrega total. Respondió al llamado de Dios, deja su trabajo de pescador para ser luego pescador de hombres. Lo que yo puedo sacar acá es que Pedro nos enseña que nosotros debemos ser cristianos
de una entrega total. La Biblia dice que nadie poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Así que la entrega que nosotros le hacemos al Señor de nuestro corazón, hermanos, no debe de ser a medias, porque la salvación no es a medias. La salvación que Dios nos ofrece es una salvación completa. Y por eso espera de nosotros una entrega completa al Señor en gratitud por la salvación, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos cristianos hay acá con una entrega total al Señor? Ay, Señor, hoy es un tiempo para reconciliarse con el Señor. Quiero hacer nuevamente la pregunta: ¿cuántos cristianos hay acá que se han entregado totalmente al Señor? Porque el Señor no acepta, mis amados hermanos, que nosotros estemos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Se puede hacer, pero no se debe de hacer. Y eso es lo que yo veo de Pedro. Pedro era un hombre de tomar las cosas en serio, y las tomó en serio cuando empezó a seguir a Jesús. Número 2, vamos a ir rapidito por el calor. Número 2, tenemos a Pedro viviendo la vida del yo. Había dejado sus botes, su barca, había dejado sus redes, había dejado todos sus instrumentos de pesca, pero lo que no había dejado era su yo. Y ay, Dios mío, cómo cuesta lidiar con el yo. ¿Cuántos problemas hemos tenido? Porque yo he tomado malas decisiones, porque yo no le he consultado al Señor, porque yo he tomado las cosas que a mí me vienen a la mente que son correctas. No sé si usted tiene todavía problemas con su yo, pero todos nosotros hemos cometido grandes errores, hemos metido bien, como dicen vulgarmente, la pata por dejarnos dirigir por el yo que nosotros llevamos adentro. No podemos muchas veces decir: qué lindo fuera, hermanos, hasta de memoria sabemos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, decimos, y ya no vivo yo. Pero hay que verlo en los hechos, hay que verlo en la vida diaria, hay que ver nosotros cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos en el trabajo, si realmente ya no vivo yo. Si Cristo realmente vive en mí, y si Cristo vive en mí, realmente yo voy a dejarme gobernar por el Señor. Pero hermanos, dejémonos nosotros gobernar por el Señor para evitar muchos fracasos en la vida, porque cada vez que nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, nos va a ir mal, no nos va a ir bien, pero cuando le consultamos al Señor, las cosas cambian totalmente. Vemos aquí a Pedro, un impulsivo, vemos a Pedro autosuficiente. Cuando iba Jesús caminando en el mar y ellos estaban en la barca, el primero que abrió la boca, porque Pedro primero hablaba y después pensaba, igual que nosotros muchas veces, ¿verdad? Que luego primero hablamos y después pensamos. Pedro dijo: si eres tú, Señor, haz que yo vaya allá contigo, ¿verdad? Y empezó a caminar en el agua, pero de repente las olas le evitaron ver a Jesús, y dice que sentía que se hundía y le dijo: Maestro, por favor, ten misericordia de mí. Y vino Jesús y le dice: hombre de poca fe. Así que Pedro se lanzó, fue el primero, era un hombre impulsivo. Y lo que a mí más me llama la atención es el pasaje que leímos, que niega a Jesús. Él había jurado, el yo de Pedro estaba ahí muy metido dentro de él, y dijo: yo Pedro, yo Simón Pedro, jamás te voy a negar. Aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, el único que va a estar ahí soy yo. ¿Cuántos le han hecho una promesa al Señor y le han fallado? ¿No? Solo yo. ¿Cómo se siente usted cuando usted le ha hecho una promesa al Señor y le ha fallado, no se le ha cumplido? Hermanos, no se siente uno tan cómodo. Pedro le dijo: Señor, yo, si es posible, mi vida voy a dar por ti.
Yo estoy dispuesto a ir a la muerte juntamente contigo, Señor. Pero a la hora de la hora, él niega a Jesús. Y lo hizo con malas palabras, la Biblia no lo registra, pero lo dijo, dice, maldiciendo. O sea que se le salió su antiguo yo que llevaba a Pedro ahí. Negó su fe. Y también Marcos 16, 23, Mateo 16, 23, nos habla que cuando el Señor les dijo a los discípulos que era necesario que el Cristo padeciese, que Cristo fuera crucificado, Pedro dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. Era el primero que hablaba. Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor le dijo, vete de aquí, Satanás, porque solamente tus ojos están enfocados en esta tierra y no en las cosas celestiales. Lo trató de Satanás el Señor a Pedro, por ser un hombre impulsivo. Y además, yo creo que se parecía a muchos de ustedes o de nosotros, violento. Cuando van a capturar al Señor Jesús, dice que sacó su espada. Mire, no sacó su espada y le echó anestesia en la oreja a Malco. Y le dijo, mira, Malco, te voy a quitar la oreja para un recuerdo. No, ese lo que quería era quitarle la cabeza. Lo quería matar. Era un Pedro violento que era impulsado por el yo que lo estaba gobernando. Y estuvo 3 años con Jesús. Usted se imagina, 3 años con Jesús y uno no ve ningún cambio. El mismo tosco, el mismo impulsivo, el mismo autosuficiente es el que sale adelante. Pero la lección que nos deja esto es, hermanos, no nos dejemos gobernar por el yo. Consultémosle al Señor, cualquier cosa que sea, consultémosela. De verdad pidamos la voluntad de Dios, aunque parece que no fuera la voluntad de Él, pero aceptémosla muchas veces. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, hermanos, si queremos que a nosotros nos vaya bien. Y dejemos de gobernarnos por el yo que llevamos allí dentro. Número 3, la Biblia nos muestra a Pedro en su arrepentimiento. Si podemos leer Lucas 22, 61 al 62. Aquí lo habla más explícito del arrepentimiento. Vuelto entonces el Señor, mire, esto me llama la atención, dice, miró a Pedro. Póngale atención a esas palabras. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que me ayude usted a recordar parte de los evangelios. ¿Cuándo usted vio a Pedro llorar amargamente en alguna ocasión? Primera vez esta, ¿verdad? Antes no vemos a Pedro, aunque sea solamente llorar, no que diga amargamente. Nunca vemos a Pedro en todo el ministerio a la par de Jesús llorando. No lo vemos. Lo vemos acá en un instante crucial de su vida, cuando él se dio cuenta que era gobernado por el yo, y cuando el Señor lo estaban torturando, lo llevaban para ejecutarlo. La Biblia nos habla que de repente dentro de toda la multitud se chocaron los ojos de Pedro con los ojos de Jesús. ¿Cuántas veces se habían chocado los ojos de Jesús con los ojos de Pedro? Si Pedro tenía 3 años de estar en el ministerio con Jesús, muchas veces Pedro había visto la mirada del Señor, quizá compasiva, quizá con misericordiosa, cuando Pedro cometía muchos errores. Pero esta mirada de Jesús a Pedro cambia totalmente, pero radicalmente, la vida del apóstol Pedro. Porque lloró, dice, amargamente. ¿Qué es, hermanos, llorar amargamente? Es cuando hay un dolor muy profundo
en nuestro corazón. Yo no sé si usted se recuerda de las veces que ha llorado amargamente. Uno puede ver en un funeral, cuando aquel padre ha perdido aún a su hija. Ayer en el Facebook escribió alguien que oráramos por su sobrinita, porque había muerto de dengue hemorrágico y que no le entraba consuelo a los papás y a la familia. Eso es llorar amargamente cuando un ser querido ha partido de esta tierra y nosotros lo amamos con todo nuestro corazón. Hermanos, Pedro llora amargamente al encontrar aquella mirada de Jesús que le dijo: Pedro, aunque me hayas negado. Pedro esperaba que el Señor le hiciera otra mirada. Pero Pedro, el Señor le está diciendo con esta mirada a Pedro: Pedro, yo sé que tú me has negado. Has dicho que ibas a ir conmigo hasta la muerte. Pero, Pedro, yo te amo. Y no fue otra mirada más efectiva, más extraordinaria que Dios a través de Jesús le hiciera a Pedro que en ese preciso momento. Cuando Pedro se sentía hecho pedazos emocionalmente, cuando dijo él: ¿cómo pude abrir la boca de decir que yo no iba a negar a Jesús y ahora lo negué al Hijo de Dios y ahora lo que le están haciendo a Jesús? Y Jesús lo ve y le dice: Pedro, no te preocupes, yo no te estoy juzgando. Lo único que quiero es que sepas que yo te amo hasta el fin. La mirada de Jesús fue una mirada tierna, compasiva para Pedro que necesitaba una mirada así de Jesús. Hermanos, ¿cómo nosotros vemos ahora, cómo tratamos nosotros el pecado? ¿Será que nosotros, cuando le fallamos y negamos al Señor con nuestras acciones, será que tenemos nosotros esa misma actitud, tal vez la actitud que tuvo el rey David, de quebrantarse delante del Señor? Y escribe uno de los salmos más maravillosos, que es el Salmo 51, donde está quebrantado él, está hecho pedazos su corazón, porque le ha fallado a Dios y llora amargamente su pecado. Se arrepiente con todo su corazón y le dice: Señor, por favor, lo único que te pido es que no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ¿para qué quiero la vida sin ti? Hermanos, ahora ya no se ve eso. Le fallamos a Dios y a veces ni siquiera tenemos el valor de reconciliarnos, mucho menos llorar por nuestro pecado, llorar por las faltas que hemos cometido. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted lloró delante de la presencia del Señor porque usted le falló. Y hermanos, y es ahí donde viene el bálsamo santo del Señor a curar nuestro corazón herido, cuando nosotros llegamos con esta actitud de humillación delante del Señor. Pedro se humilló delante del Señor de una forma extraordinaria y ahí empieza, o sigue mejor dicho, el proceso de su restauración. Y número 4, esto me llama mucho la atención. La Biblia nos registra lo que Cristo Jesús hizo en favor de Pedro a través del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Después de todo esto, el Señor les dice que no se muevan de Jerusalén sin antes ser revestidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 2 nos narra la historia de la venida del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Y ahí estaba Pedro en medio de todos ellos. Y cuando fue aquel alboroto donde todos empezaron a hablar nuevas lenguas, y cada uno, dice, de los que habían llegado a Jerusalén de diferentes regiones y de diferentes lenguas, les oían hablar en su propia lengua. Y Pedro se pone de pie y se echa un gran sermón. Ya uno ve a Pedro totalmente restaurado, pero con la unción del Espíritu Santo en su vida. Ya Pedro, uno ve a Pedro con denuedo predicar la palabra de Dios, y empieza Pedro aquel sermón donde 3,000 personas
aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Oh, la restauración de Pedro fue completa. Hermanos, nosotros no podemos hacer la obra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros somos incapaces, porque esto es un reino sobrenatural, la salvación es sobrenatural y no podemos ir de forma natural a hacer la obra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, su boca fue llena de la palabra de Dios y 3,000 personas se convierten a Jesucristo. También vemos a Pedro defendiendo su fe. Usted recuerda Hechos, creo que capítulo 3, cuando sanan a aquel cojo que lo llevaban a la puerta del templo para que pudiera darle alguna limosna, y entra Pedro y Juan y le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y al instante dice que aquel hombre se puso de pie y alabó al Señor con todo su corazón. Fue algo extraordinario donde Dios empezó a trabajar con Pedro y ahí empieza un proceso de atacar a Pedro las autoridades del templo, donde le dicen: ¿con qué poder estás haciendo esto? Le dijeron que callara, pero Pedro dijo que cómo iba a callar lo que había escuchado. ¿Cómo iba a callar el mensaje de Dios si lo tenía en su corazón, porque el Espíritu Santo se lo estaba dando? Y ahí es donde pronuncia Pedro las famosas palabras de Hechos 4:12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pedro ahora está transformado totalmente por el poder del Espíritu Santo. Y lo tremendo es que no solamente está predicando la palabra, sino también está haciendo milagros en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermanos, vemos a un Pedro ahora totalmente restaurado, un Pedro lleno del Espíritu Santo, solamente siendo un instrumento para poder transformar la vida de otros, porque él había sido transformado por el Señor Jesucristo. Había empezado su proceso cuando él dejó las barcas, cuando él dejó su oficio de pescador. Luego empieza su gobierno del yo en el ministerio del Señor Jesucristo. Tiene su encuentro personal con el Señor. Yo creo que ahí salieron los encuentros, ¿verdad? Su encuentro personal con la mirada de Jesús. Y ahí empieza radicalmente a cambiar su vida. Dios le empieza a dar otra forma a la vida de Pedro, y ahora Pedro es uno de los instrumentos más tremendos en la iglesia primitiva, llevando el mensaje de salvación a todos los lugares. Hermanos, solamente con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer grandes, pero grandes cosas. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, hermanos, dejar el yo? Así como me ve de deportista, no, así como me ve de gordito, no. Mire, a los gorditos no hay que ofenderlos diciéndoles gorditos. Dígale: estás galán. Es mejor, ¿verdad? A mí me gustaba mucho el fútbol, y cuando acepté a Cristo Jesús, cabal la hora del partido, en la localidad donde yo vivía, la hora de los partidos era el culto. ¿Y ahora qué hacer? Aquella lucha. Voy allá donde solamente dicen santas palabras en el estadio,
o voy a la casa de Dios? ¿Qué poder hacer? Voy allá donde al pobre árbitro le sacan el 10 de mayo cada ratitos, y a los jugadores también que no juegan bien. ¿Y va usted a escuchar todo ese montón de cosas? ¿O de repente usted va y le mete una zancadilla santa a otro jugador? ¿O a usted lo fracturan? Y por cierto, echando una chamusca aquí con el personal de la iglesia, hace 4 años yo me fracturé porque pensaba que tenía 18 años y que si no, fíjese, ya solamente pensaba eso, pero mi cuerpo ya no daba para más y yo quise hacer algo que hacía cuando tenía 18. Y así que cuando sentí rack la pierna, ¿verdad? Y se fracturó, ¿verdad? Lamentablemente. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Me encanta el fútbol, pero a la misma hora es el partido. ¿Qué hago? Y de ahí Dios puso la convicción en mi corazón que tenía que ir a la casa de Dios en lugar de ir a la otra casa. No digo de quién es porque si no se van a ofender, ¿verdad? No, fíjese que a mí me gusta el fútbol, me gusta ver los buenos partidos, me gusta. Pero ahora no tengo cable, entonces, ¿verdad? A causa de mi esposa que no le gusta la tele, fíjese, es su enemiga. Es la rival, dice. Entonces mejor cortar el cable, así sencillamente no hay rival, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. ¿Qué hago? ¿Voy a jugar lo que me encanta hacer? ¿O voy a la casa de Dios donde todos van a glorificar el nombre santo del Señor? ¿Qué hacer? Entonces, con dolor en mi corazón y casi como Pedro llorando, yo fui a regalar mis zapatos, mi equipo, mi uniforme, y le fui a decir al capitán que ya no iba a jugar. Y me dijo, ¿cómo es posible? No crea que jugaba tan bien, es que yo les daba jalón a los muchachos en carro, ¿verdad? No era tanto porque jugaba bien, sino porque les daba jalón a los muchachos, ¿verdad? Para el campo, para los lugares donde íbamos a jugar. No, me dijo, si hay otros días donde vos podés ir a la iglesia. Y sabe lo triste, era que el capitán era anciano de la iglesia. Era anciano de la iglesia. Yo no digo, yo no sé cómo lo percibe usted, solo se lo dejo, que a mí, en lo personal, a mí me chocaba esto. Dejar una cosa por otra. ¿Dónde están mis prioridades en mi vida cristiana? Y eso fue lo que yo me pregunté. Y eso es lo que el Señor le pregunta a usted. ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde? Decir el Señor es primero en mi vida, pero ¿cómo lo demuestra? Es que una cosa es decirlo como Pedro y otra cosa es hacerlo. ¿Cómo nosotros demostramos? Señor, yo te amo, tú eres el soberano. Señor, tú eres el que siempre provees para mis necesidades y nunca comparto con la bendición que Dios me da. ¿Dónde quedamos entonces? Pero resulta de que yo decidí, mejor regalé eso y con dolor de mi corazón, yo dejé el fútbol y ¿sabe qué? Después nunca me arrepentí. No, porque yo dije, es mejor ir a la casa de Dios. Así que, ¿qué decía el salmista? Es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Y gloria a Dios porque nosotros apartamos un día a la semana para estar juntos como evangélicos, como lavados con la sangre de Cristo Jesús, que venimos a adorar y bendecir el santo nombre del Señor. Venimos a escuchar una palabra, aunque sea un poco regañona, pero la venimos a recibir. Y Dios nos habla, y Dios nos bendice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermanos, eso es lo que hace el Señor al reunirnos nosotros como un pueblo santo para adorar su precioso nombre. Así que, ¿cómo necesitamos nosotros ser transformados?
Todavía necesitamos. Estamos en este mundo, pero yo le voy a decir que sin la unción del Espíritu Santo en su vida, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, nosotros no lo vamos a poder lograr. Solamente con la ayuda sobrenatural de Él, nosotros sí podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Mis amados, el 29 de septiembre nosotros tenemos planificada una actividad donde le llamamos el Festival de la Cosecha, donde queremos que usted tenga la oportunidad de poder traer un invitado ese día. Fíjese que le estamos ahorrando las palabras de evangelizar. Solamente lo que usted tiene que hacer es, mira, vamos a tener una reunión en tal lugar, te invitamos para que puedas ser parte de esta reunión. Te invito a desayunar para que estemos en el servicio a las 11, o vamos a las 11 y te invito a almorzar después de la reunión. Hermanos, mire, no seamos codos, hombre. Invirtamos en el reino de Dios, invirtamos en otras personas. ¿Sabe cuánto le costó a un hermano verme a mí convertido a Cristo Jesús? 2 años de orar y clamar por mi vida y evangelizarme. Me caía mal muchas veces. Era inoportuno que cuando yo no quería que me hablara de Jesús, ahí estaba hablándome de Jesús. Y valió la pena. ¿Y usted cuánto tiempo? Mire, hermano, en usted hicieron ayuno, oraciones, vigilias, hasta al fin se compuso, ¿verdad? Porque con la carita que tiene como que no andaba tan bien compuesto, ¿verdad? No andaba tan bien. Pero otros fueron transformados para que nosotros pudiéramos tener la transformación que ahora gozamos en Cristo Jesús. Así que el 29 de septiembre nosotros tenemos un Festival de la Cosecha. Estamos preparando un buen programa para nuestros invitados, para que ellos puedan venir y encontrarse con Jesús, y ahí empieza ese proceso de vida nueva en ellos. Así que todos nosotros necesitamos, hermanos, que la gente pueda convertirse. Ya vimos un anuncio ahí que Sheila, cómo está llena de pecado, llena de violencia, llena de tantas cosas, donde la solución la tenemos nosotros, no la tiene el gobierno, la tiene la iglesia. Porque solamente cambiando el corazón de las personas es que cambia el ser humano. Amén. Solamente cambiando el corazón de la gente es que va a poder cambiar nuestro país. La gente no va a ser igual. Yo el miércoles pasado contaba en la iglesia que una vez me invitaron a predicar a la costa a una campaña evangelística. Y yo fui. Y cuando vi, era una carpa grande, había como 600 personas, fíjese, estaba pero lleno el lugar. Y yo pregunté a qué se debía la actividad. Entonces se acerca un señor y me dice, es que fíjese que yo era el más borracho del pueblo. Yo era el tapacunetas, porque donde quiera me quedaba tirado. Yo no le compraba sus zapatitos a mis hijas, un vestido a mi esposa, no pasaba el gasto de la casa, porque solamente esperaba que me pagaran el fin de semana. Yo me iba a pagar a la cantina lo que ya me había consumido la semana anterior y a pedir crédito para la siguiente semana. Y así era mi vida. Pero un día, dijo él, y eso me impactó, pero un día yo me encontré con Jesús. Alguien me habló de Jesús y Jesús cambió radicalmente mi vida. Ahora yo soy próspero. Tengo a Cristo Jesús en mi corazón, tengo paz en la casa, tengo para comprarle los vestiditos y zapatitos a mis hijas, tengo para comprarle un subvestido a mi esposa y podemos comer bien. Pero yo no me quiero quedar con esto en el corazón, dijo él. Yo quiero que otros puedan conocer lo que yo conozco, y por eso cada año yo hago una celebración. Y se gastaba como unos 30,000 quetzales, fíjese, para que la gente pudiera escuchar el mensaje de salvación. Cristianos como él pocos hay.
Pero ¿por qué no lo imitamos? ¿Por qué no lo imitamos? Nosotros tenemos la bendición, hermanos, de hoy tenemos transporte, hoy tenemos todos los medios a nuestra disposición, tenemos para poder invitar a alguien a un desayuno y después traerlo a la iglesia para que pueda escuchar la palabra de Dios.